de una vida que sí se puede vivir, Señor, sí se puede vivir esta vida que tú nos has dado, Señor, esta nueva vida, Padre, en la cual, Señor, hoy nos gozamos, Padre, porque es diferente completamente a lo que habíamos vivido, Señor. Te damos gracias en esta mañana donde tú has abierto ojos de ciegos, pero hoy abres nuestros ojos espirituales, Señor. Abre nuestros oídos espirituales también, Señor. Esa capacidad que da tu Espíritu Santo, Señor, en cada uno, Padre, nosotros lo valoramos mucho, Señor. Y te damos gracias que en esta mañana yo veo esos oídos y esos ojos abiertos para que toda la grandeza de tu reino no sea algo imaginativo, sino real en medio de nosotros, Señor. Te damos gracias y entregamos este servicio, Señor, en tus manos, Padre, y sé tú quien dirijas, Padre. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Bueno, un domingo más. Un domingo precioso, donde estamos viendo los árboles ya empezar a abrirse las hojitas verdes. Los que hemos vivido en lugares donde no existen las estaciones, nada más que existe una, apreciamos eso mucho, porque vemos el cambio. Y así ese cambio, como dice el Señor, el tiempo de largo invierno ya pasó. Cuando nosotros oíamos este versículo no lo entendíamos como lo entendemos ahora, que viene un tiempo en que los árboles vuelven a otra vez a retoñar, a volver a salir las hojas, y salen en un color tan lindo, ¿verdad? En un verde tan claro, tan brillante, y así estamos haciendo nosotros también. Estamos despertando esta realidad y le damos gracias al Señor porque dicen aquí que nosotros estamos viendo algo que ellos no vieron. Y ese es el título de este tema que vamos a compartir, viendo lo que ellos no vieron. Cuando nosotros vamos aquí al Antiguo Testamento, que en el Antiguo Testamento encontramos muchas verdades y encontramos muchas esperanzas, porque los profetas y todos aquellos que fueron antes que nosotros vivían en una esperanza latente de que un día se iban a abrir los ojos de los ciegos y los oídos de los sordos, y lo profetizaban. Porque en el Antiguo Testamento no se habla de un milagro donde se haya abierto ojos de ciego ni oídos de sordo. Eso se comenzó a ver cuando Jesús puso sus pies en la tierra. Hubieron otros tipos de milagros y de sanidades y resucitaciones, pero ese milagro no se vio. Y nosotros sí lo estamos experimentando. Pero yo quiero primeramente, vamos a buscar aquí en Mateo capítulo 13, verso 10. Dice que el Señor reservó muchas cosas muy buenas para este tiempo último. Y a nosotros nos ha tocado ahora experimentar estas cosas buenas. Que ellos experimentaron otras muy buenas también. Porque vemos nosotros, a veces quisiéramos volver al tiempo de Abraham y ver la fe de Abraham y la diligencia de Abraham, que seguía adelante a pesar de tantas limitaciones. O nos gustaría también vivir el tiempo de Moisés, donde se vieron tantas señales y tantas maravillas y tantas pruebas, y ver cómo el agua brotaba de la peña y cómo ellos fueron alimentados tantos años, tanta gente, 40 años, sin que les faltara nada para poder sobrevivir en medio de un ambiente tan malo como era el desierto. Y quisiéramos nosotros remontarnos en cada etapa que se vivió en ese tiempo, pero nos ha tocado vivir este tiempo. Solamente leemos esto y nos gozamos y leemos las historias y nos vemos hasta metidos ahí en la historia. Y el Señor lo permite porque pues el Espíritu Santo nos puede trasladar en ese sentir de ver todas estas maravillas y ver todas estas cosas de este tiempo. Pero viendo aquí en Mateo 13, verso 10, que los discípulos estaban un poquito medio confundidos porque no entendían por qué Jesús les hablaba de una forma que no se entendía. Era como un idioma diferente a lo que ellos habían escuchado. Pero cuando el Señor nos habla a nosotros de una forma y no entendemos, tenemos dos reacciones. O no nos interesa o sí nos interesa. Y a los apóstoles, aunque no entendían,
sí les interesaba. Y eso es lo que abre las compuertas para que el Espíritu Santo comience a trabajar en nosotros. Cuando nosotros nos volcamos a decir, espérate, no entiendo, pero quiero entender. Entonces ahí es donde el Señor comienza a abrir esos sellos. Acuérdense que esos 7 sellos están en nosotros. No están en un libro, no están aquí, no están afuera, están en nosotros. Entonces el Señor comienza a abrir esos sellos en nosotros. Y por esta razón, los discípulos, como sabían que Jesús era el Cristo, porque ellos habían visto que sí, que efectivamente la forma de hablar, la forma de hacer las cosas, los milagros, tenía que ser el Cristo, porque ¿quién había podido abrir ojos de ciego ni oídos de sordo? Nadie. Y en las profecías estaba escrito que cuando viniera el Mesías, Él iba a abrir ojos de ciego y oídos de sordo, y que iba a abrir puertas de cárceles. Ellos dijeron, pues tiene que ser este, porque no hubo nadie en la tierra que pudo hacer semejante milagro. Solamente el Mesías. Ellos sabían que Jesús era el Mesías, ellos sentían en su espíritu, como así nosotros tenemos a veces una certeza, una seguridad, que no podemos nosotros decir es así, así, pero yo siento en mí que sí. Y así estaban ellos. Ellos le preguntan y le dicen, acercándose a los discípulos le dijeron, ¿por qué les hablas por parábola? ¿Por qué les hablas por alegorías? ¿Por qué les hablas por cuentecitos? ¿Por qué les hablas así, de esa forma? Entonces el Señor respondiendo les dijo, porque a vosotros es dado saber los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no les es dado, a ellos no, pero a ustedes sí. Mirando la condición y las diferentes formas, ¿no?, que nosotros vemos, el carácter que estaba allí en medio de aquella asamblea o aquella gente que estaban escuchando a Jesús. Habían eruditos, personas sabias, personas conocedoras de las Escrituras, y estaban los apóstoles que eran, pues la mayoría de ellos eran pescadores, hombres sin letras, del vulgo, gente sencilla, y más sin embargo estos reaccionaban, pero estos no. Pero estos sí, estos reaccionaban. Y no entendían, pero le preguntaban. En el verso 12 dice, porque a cualquiera que tiene, se le dará y tendrá más. Pero el que no tiene, aún lo que tiene, le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. Dios es un Dios que guarda sus misterios celosamente. Dios es celoso. Y Él guarda sus misterios para aquellos que verdaderamente quieren conocer sus misterios. Por esa razón, cuando Juan vio que habían 7 sellos sellados, cerrados, que no había quien lo abriera, lloraba mucho, mucho. Y entonces le dijeron, no llores, porque la raíz de David, el león de Judá, el que ha vencido el Cordero, él tiene el derecho de abrir los sellos. Entonces, ese es el que está abriendo los sellos en nosotros, para poder conocer toda esta grandeza y poder nosotros entender los misterios de Dios, de su reino. En el verso 14, no sé si está poniendo ahí los versículos, Mateo 13, 14. De manera que se cumplen ellos las profecías de Isaías, que dijo, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan y se conviertan, y yo los sane. Y ese versículo último, que es el 16, ese es el clave, donde dice, pero bienaventurados vuestros ojos, ahí estamos nosotros envueltos también, en esta palabra, porque ven y vuestros oídos porque oyen, porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Yo estaba leyendo esto y decía, bueno, Señor, ¿qué fue lo especial que los profetas no vieron ni oyeron? Si yo me paro al lado del profeta Isaías o del profeta Elías o profeta Eliseo, yo me quedo muy chiquitica. No, pues eran tremendos profetas. Ellos, la palabra que venía era una palabra exacta y que se cumplía. Y yo decía, bueno, pero qué cosa
¿Qué cosa no vieron ellos que estamos nosotros viendo? ¿Y qué cosa no vieron ellos que nosotros estamos viendo? Si Ezequiel se movía por lo que oía, por lo que Dios le hablaba, él se movía. Y Dios le daba unas visiones increíbles del reino y del trono y de todas aquellas cosas que iba a hacer. ¿Y qué cosas nosotros podemos ver? ¿Qué milagro? Elías resucitó un niño. Eliseo resucitó al hijo de la tsunamita. O sea que esos milagros hubieron. Que Jesús resucitara a Lázaro no era nada nuevo. Que resucitara a la hija de Jairo no era nada nuevo. Ya en el Antiguo Testamento ya eso había ocurrido con Elías y Eliseo. Ellos habían resucitado, cada uno resucitó un niño. Uno el hijo de la viuda y el otro fue aquel hijo de la tsunamita. Eliseo mandó una vez a Naamán el sirio a que se zambullera 7 veces en el Jordán porque estaba leproso. Y fue sanado. La 7ª vez salió sanado. O sea que también se había sanado de lepra en el Antiguo Testamento. El milagro de un leproso sanado lo podemos encontrar en el Antiguo Testamento también. Hay muchos. Josué detuvo el sol. O sea que esto fue algo increíble, una cosa extraordinaria. Nadie ha hecho eso, ni tampoco lo ha hecho. David venció a un gigante con una piedra. Eso para mí es un milagro. Que pudo vencer a un gigante con una sola pedrada. Moisés abrió el mar rojo, que eso también era imposible, eso era un milagro increíble. Después vemos todas las plagas que fueron ahí sobre Egipto y cada plaga desintegró la creencia que ellos tenían en sus dioses, como el dios Mosca, como la diosa Apis, que era la diosa del ganado, y todos aquellos dioses los desacreditó, como las ranas, los piojos, todos eran dioses, y desprestigió los dioses, enviando plagas que le fueran bien molestas para que no les quedaran deseos de invocar esos dioses. ¿Sí? Todas estas cosas y todos estos milagros. Elías oró y paró de llover. Y después oró y comenzó a llover. Y vemos tantos milagros que hizo Elías. Eliseo multiplicó el aceite de la viuda que los acreedores, ella le debía a los acreedores, se había quedado viuda. Y los acreedores le pedían sus hijos de esclavos para pagar con sus hijos. Y este hombre le multiplicó a través de la fe y da una palabra de fe, le multiplicó el aceite a la viuda y pudo pagar las deudas a través de ese aceite que vendió. O sea que milagros de multiplicación. Cuando Eliseo, bueno, podemos ver que una vez habían echado unas calabazas envenenadas en un caldero, una cazuela, y estaban cocinando ahí para comer y se dieron cuenta que estaban envenenadas, eran venenosas. Y él dio una palabra, echó harina allí y limpió aquello y vino, en vez de ser un veneno, vino a nutrir a todos aquellos hijos de los profetas. O sea que aún eso, vemos este milagro que ocurrió en el Antiguo Testamento. Hay muchos milagros más. Pero nunca podemos encontrar en el Antiguo Testamento que los ojos de los ciegos vieron ni los oídos. Eliseo fue el único en un caso que no fue por ceguera, sino que su siervo estaba muy asustado porque estaban rodeados de enemigos y él solamente oró y dijo, Señor, abre los ojos a este, pero eran los ojos espirituales. Él veía, él no era un ciego, pero veía tanto que veía más enemigos que amigos, ¿no? Y el Señor le dio una vista espiritual y vio que habían ángeles y había un campamento que los rodeaba. Y entonces, pues, esto pues se cumplió. Y entonces solamente la palabra que trajo Eliseo fue, ahora se quedarán ciegos todos esos enemigos. Y los introdujo en Samaria. Y ahí en Samaria se encontraron los enemigos en medio de los enemigos de ellos mismos. Y ahí mismo pues el Señor le dijo, bueno, pues abre ahora los ojos. Pero fue un caso, una estrategia militar. Pero no fue una sanidad de que era un ciego de nacimiento, como Jesús, que sanaba ciegos de nacimiento, personas que venían, que no oían, que no escuchaban. Porque Dios reservó ese milagro para este último tiempo. Y fue lo primero cuando Jesús llegó a la sinagoga, cuando Él llegó ahí a la sinagoga anunciando su ministerio, y lo anunció en Él mismo, y dijo, aquí el Espíritu de Dios está sobre mí, porque he sido enviado a abrir ojos de ciegos, oídos de sordos, a sacar a los presos de cárcel,
a los angustiados y comienza a dar un resumen, ¿no?, de todas aquellas cosas que el Espíritu Santo lo había preparado para ese momento. Y entonces él comienza a hablar aquello y ellos se sorprendieron, porque cuando él terminó de decir aquello dijo, hoy se ha cumplido esta escritura. Y aquella gente estaba impactado porque no había nadie que jamás había dicho, hoy se ha cumplido esta escritura. Esto era algo que era hasta escandaloso. Y esa gente al final quisieron despeñar a Jesús, porque consideraron que no puede ser que este hombre diga eso, ¿no? Estaban confundidos, como siempre cuando la gente se confunde, que no sabe qué reacción tiene, o una reacción violenta o se quedan pasmados. Ellos tuvieron una reacción violenta y querían despeñar a Jesús, y Jesús pasó por en medio de ellos y no pasó nada. Pero él anunció eso, vine para eso, vine a abrir los ojos de los ciegos. Entonces decimos, bueno, decían ellos, ¿y quién es este que puede abrir ojos de ciego? ¿Quién es este? Tiene que ser el Mesías, porque estaba escrito en los Salmos, en Isaías, en los profetas, hay muchos versículos donde habla de que el Mesías iba a hacer estos milagros. Y ellos estaban esperando cuándo se iba a levantar alguien haciendo esos milagros, porque nunca se vio en el Antiguo Testamento. En el Salmo 14:8, que ustedes saben que David fue uno que habló mucho del Mesías en forma profética, hay un versículo que dice, Jehová abre los ojos de los ciegos, pero también vamos a verlo desde el punto de vista espiritual. Porque hay mucha gente que quizás es ciega en lo natural, pero en lo espiritual están bien abiertos sus ojos. Y son los ojos más importantes que el Señor está abriendo hoy en día. Porque aquellos que ven, dice, porque aquellos que ven serán cegados, no se van a dar cuenta. Pero los que no ven, que no saben, esos son los que van a querer ver estas cosas grandiosas que el Señor ha prometido y está cumpliendo en este día de hoy. Nosotros estamos en medio de un cumplimiento y a veces cuesta trabajo entender que estamos en medio de un cumplimiento de Dios, ¿sí? Como les pasó trabajo para ellos creer que el Mesías está en medio de ellos. Ellos no podían pensar que el Mesías estuviera allí en medio de ellos, habiendo la dictadura tan grande que había romana, la condición que había en el pueblo, sometidos ellos a la bota romana, y que ahora estuviera el Mesías en medio de ellos. Y que el Mesías estuviera, como dice, no voceará ni abrirá su boca por las calles. Era un hombre tan pacífico que ellos se sorprendían, ellos creen que el Mesías iba a ser un líder político muy rimbombante, muy sonante, muy movido, pero no, era humilde y manso. Y no podían ellos decir, no puede ser el cumplimiento que este sea el Mesías, porque no se parece a lo que nosotros hemos pensado. Muchas veces pensamos cosas que es contrario a la realidad. Y eso fue lo que pasó. Como los discípulos eran pescadores, eran hombres tan sencillos, cuando no tenían ningún obstáculo para ver realmente que el Señor estaba en medio de ellos. Pero los demás se habían hecho tantas ideas de cómo iba a ser el Mesías, que cuando se aparece el Mesías no entraba en las ideas de ellos. Y no pudieron aceptarlo. No pudieron aceptarlo. Es más, lo que querían era desaparecerlo, porque no entraba en los patrones que ellos habían preparado para ese Mesías. Y por esa razón el Señor viene a corazones tan sencillos, que no decimos, bueno, el Señor tiene que ser así, tiene que estar vestido de azul, tiene que ser rubio, de ojos azules. No, como mucha gente tiene un concepto muy natural, y no es así. Nosotros tenemos que quitarnos para no ser discapacitados, porque si no, no somos capacitados para entender que el Mesías está en medio de nosotros, que el Señor está en nosotros y el Señor vive en nosotros. Por esta razón, cuando Jesús anuncia ahí su ministerio en Lucas 4:18, no lo voy a buscar, pero él dice, el Espíritu de Dios está sobre mí y yo vengo a abrir los ojos de los ciegos. Todos estaban sorprendidos. ¿Cómo va a ser esto? Jamás nadie abrió ojos de ciego. Esto no puede ser. Pero muchos decían, pero está escrito en las profecías. Porque en las profecías estaba escrito, en Isaías 35:5 dice, entonces los ojos de los ciegos serán
abiertos. Y los oídos de los sordos se abrirán. Ellos se acordaban que en las Escrituras los profetas hablaron de estos días. Los ojos de los ciegos van a ser abiertos. En Isaías 42, en el verso del 1 al 9, dice, para que abras ojos de ciegos. Vamos a leerlo, Isaías 42. He aquí mi siervo, yo lo sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, y él traerá justicia a las naciones. No gritará, ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles, o sea, no se va a anunciar. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare. Por medio de la verdad traerá justicia. No se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia, y las costas esperarán su ley. Así dice Jehová Dios, creador de los cielos y el que los despliega, el que extiende la tierra y sus productos, el que da aliento al pueblo que mora sobre ella, y espíritu a los que por ella andan. Yo, Jehová, te he llamado en justicia y te sostendré por tu mano. Te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones. Para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. Yo, Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria ni mi alabanza a esculturas. He aquí se cumplieron las cosas primeras y yo anuncio cosas nuevas. Antes que salga a luz, yo os la haré notoria. Esto está en Isaías. Yo abriré los ojos de los ciegos. Si vamos también en Isaías 42, en ese mismo capítulo, pero el verso 16, dice, y guiaré a los ciegos por caminos que no sabían. Los haré andar por sendas que no habían conocido. Delante de ellos cambiaré las tinieblas en luz y lo escabroso en llanura. Estas cosas les haré y no los desampararé. Cuando ellos leían todas esas, y hay muchos más, pero no los vamos a leer todos, hablando del Mesías, de las acciones que iba a tener el Mesías, ellos acumulaban todas esas verdades y estaban esperando a ver quién le caía esta verdad. Y ellos veían. Pero a veces no encajaba lo que ellos estaban viendo en la persona de Jesús, porque Jesús se crió en Nazaret. En Nazaret nunca salió un profeta. Nazaret era un pueblo, y todavía es, que nunca dio nada bueno, porque lo dijeron, de Nazaret habrá salido algo bueno. Nunca tuvo fama Nazaret, porque era gente muy incrédula. Entonces ellos sacaban y decían, no, es el hijo de José y María, no puede ser, y sus hermanas están con nosotros, el Mesías no tiene hermanas. Ellos sacaban sus conclusiones. Ellos no podían pensar que el Mesías iba a estar en medio de ellos en esa condición como Jesús estaba. ¿Por qué? Porque ellos estaban mirando más por sus ojos realmente naturales que por sus ojos espirituales. Y por eso el Señor decía, porque tienen ojos y no ven, tienen oídos y no perciben, porque no están preparados para esto, tienen ceguera espiritual. En sí, en las leyes que fueron escritas, bueno, enviadas por Dios y escritas por Moisés, habían leyes de castigo para aquellos que maltrataban a un ciego. Al ciego se le respetaba. Y tenía un castigo y una maldición. Dice, maldito el que quisiera caer en un hoyo a un ciego. Se les amparaba, se les consideraba handicap, personas deshabilitadas que necesitaban ayuda, personas que no tenían forma de cómo sobrevivir o de trabajar. Y por lo regular eran los que pedían limosnas, porque no tenían forma de cómo sobrevivir en aquella pobreza que se vivía en aquel tiempo, ¿verdad? Pero bueno, en medio de todo esto, en esa espera viene Jesús. Y yo quiero que leamos, hermano, porque vamos a ver cómo reacciona un hombre que es ciego de nacimiento, y Jesús le abre los ojos, pero le abre también el corazón. Porque cuando el Señor abría los ojos a los ciegos, ellos querían conocer a aquel
que los había sanado. Algunos eran, pues, agradecidos, otros no, como siempre pasa. Hay personas que reciben miles de milagros del Señor y no reaccionan. Y otros no reciben ningún milagro y reaccionan. Pero así es la calidad humana. En Juan capítulo 9, verso 1, Jesús había sanado muchos sordos y ciegos, pero me llamó la atención en la forma en que este hombre reacciona ante ese milagro tan grande, porque él nunca jamás había visto, había nacido ciego de nacimiento. No sé si conocieron algún ciego así de nacimiento, ¿verdad? Hay personas que se han quedado ciegos con el tiempo o por un accidente, pero la persona que nunca ha visto, es difícil, ¿verdad? Que nunca han visto árboles, todo está aquí, imaginativo, ¿no? O tiene que creer lo que le digan. Yo conocí un ciego de nacimiento en Cuba, cristiano, y ese hombre pues nos dejaba con la boca abierta. Era un hombre educadísimo, pero tan educado que tenía, yo no sé, él venía de Inglaterra, pero él llevaba en Cuba pues desde niño. Y ese hombre conocía no sé cuántos idiomas. Y se sentaba ahí y nos hablaba muy educado y aparte amaba al Señor. Como yo trabajaba en la sociedad bíblica, pues él llegaba y se sentaba ahí y nos poníamos a compartirle de las escrituras. Y un día dice, yo sé tocar algunos instrumentos musicales. ¿Sí? ¿Cuáles? Pues, por ejemplo, ¿qué te gustaría que tocara? ¿Violín? Oh, sí, yo toco el violín. Y nosotros, ay, qué exagerado, que va a tocar el violín si es ciego, si nunca ha visto, ¿cómo va a saber tocar un instrumento así? Dice, no, yo sé tocar el violín. Uno de estos días voy a venir con el violín. Y se aparece con el violín. Y ese hombre nos ha tocado un concierto que nos quedamos así. Ese hombre agarró el violín aquí, era majestuoso. Pero ¿cómo aprendiste de niño? Como mis padres nací ciego, mis padres quisieron desarrollar todos estos dones que yo pues no podía desarrollar de otra forma y aprendí todos los instrumentos musicales. Pero bueno, tú me dijiste que trajera el violín y ahí empezó a tocar, pero música clásica, pero increíble. Otro día nos pusimos a hablar y dice, yo sé varios idiomas, pero sé también el chino, el cantonés. Yo, ¿cantonés? El cantonés es un chino antiguo. ¿Quién puede leer cantonés? Y nosotros teníamos muchas porciones en cantonés, pero antiguas, del Evangelio de San Juan en cantonés. Y teníamos muchas porciones y llamábamos al pastor chino, porque en Cuba hay muchos chinos, hay un barrio que chino, y llamábamos a un pastor que era chino para que se llevara esas porciones porque estaban todas llenas de polvo viejo y nadie hablaba ese idioma. Y él nos dijo, yo sé chino, sé griego, qué sé cuántos idiomas sabía aquel hombre. Y ese día estaba ahí ese hermano ciego sentado y llegó el pastor chino. Y yo dije, cara, voy a ver si es verdad que este hombre sabe chino. Digo, hermano, mira, aquí está el pastor de la iglesia china, aquí en la calle Zanja, por ahí hay una calle en Cuba que hay puro chino. Y ahí ese hombre empezó a hablarle en chino. Y el otro le hablaba en chino, le hablaba en chino, y empezaron a hablar en chino. Yo me quedé. Y este hombre decía, ¿dónde usted aprendió ese idioma? Ese idioma antiguo. Ni los chinos lo hablan. Ese hombre hablaba cantonés. Y nos dimos cuenta, era ciego, pero era preparadísimo. Todo lo que le faltó a él, pues lo que todos, ninguno de nosotros teníamos, él lo tenía. Solamente le faltaba ver. Wow, fue una lección para todos nosotros allí. Porque nosotros creíamos que él hablaba por hablar. No, verdaderamente él tenía eso. Y ahí nos dimos cuenta que se desarrollan otras aptitudes en la persona que le falta un sentido, el sentido de la vista. Bueno, este hombre que Jesús se encuentra con él era ciego de nacimiento, nunca había visto. Y Jesús sabía que era ciego de nacimiento. Jesús sabía que era ciego de nacimiento porque él lo sabía todo. Dice, al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Porque siempre cuando una persona tiene un niño en una situación, pues así, eso es que ellos, tú sabes, la maldición es de la familia. Enseguida empieza eso. Yo siempre escuché eso.
Cuando nacía normal o tenía un problema, eso es porque es una tara hereditaria. Yo no digo que no, que a veces hay situaciones que sí ocurre, pero el Señor le estaba enseñando otra cosa. Respondió Jesús y le dijo, no es que pecó ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva. Jesús es el creador. Jesús es Dios. ¿Cómo nos hizo a nosotros? Del lodo de la tierra. Nos hizo del polvo. Para él no le era nada nuevo ponerle a hacerle un ojo nuevo al hombre. Agarró lodo de él mismo, echó con la saliva, hizo una mezcla y untó con el lodo los ojos del ciego. Como queriendo decir, te estoy poniendo ojos nuevos. Le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces, se lavó y regresó viendo. Pero cuando llegó, ya Jesús no estaba. Recuerden, hermano, que este hombre nunca vio, ni nunca vio quien lo sanó. Porque Jesús sanaba y seguía camino. Él no esperaba que lo aplaudieran, ni que, ay, no. No. Es más, cuando lo quisieron una vez hacer rey, él huyó. Él no quería. No, dice ahí que no se oirá su voz por las calles. Él no quería su fama, él quería que toda la fama fuera para el Padre. Y Jesús se fue. Cuando llegó el hombre, no sabía quién le había abierto los ojos, pero alguien le había abierto los ojos. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? ¿No es este el que era ciego? ¿No es este? Y todos lo reconocían, pero ya lo reconocían viendo. Unos decían, él es. Otros decían, pues se parece. Él decía, pues yo soy. Yo soy. Yo era ciego y ahora veo. Estaba reconociendo, estaba viendo una nueva dimensión en él. Todo lo que él veía era para dentro de él. Pero ahora estaba viendo todo. Yo soy, yo mismo soy. Y entonces le dijeron, ¿y cómo te fueron abiertos los ojos? Verso 11. Respondió él y dijo, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo, ve al Siloé y lávate. Y fui, me lavé y recibí la vista. Así de sencillo. Entonces le dijeron, ¿dónde está él? Le dijo, yo no sé. Pues si nunca lo he visto. Si no veía, cuando le puse el lodo no veía. Cuando regresó Jesús no estaba. Entonces lo llevaron ante los fariseos, al que había sido ciego. Porque eso era una evidencia de que el Mesías estaba allí. Porque nadie jamás había abierto ojos de ciego. Entonces lo llevaron a los fariseos para que los fariseos, que eran los súper religiosos, dijera, bueno, pues ¿a qué? Explica esta cosa. Y era día de reposo cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos. Volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista. Él les dijo, me puso lodo sobre los ojos, me lavé y veo. Entonces algunos de los fariseos decían, y ese hombre no procede de Dios, porque no guarda el día de reposo. Y otros decían, pero ¿cómo puede un pecador hacer estas señales? Y había discusión entre ellos. Decía, espérate, hoy es sábado. No, el sábado no se puede hacer una sanidad. Pero ellos no sabían que Jesús era el sábado, era el sabbat, era el reposo. Es que estaban tan completamente desorientados de quién era el Mesías. Jesús era el reposo, yo soy el reposo. Pero ellos no creían esto. Entonces le volvieron a decir al ciego, ¿y qué dices tú del que te abrió los ojos? Él dijo, pues que profeta, tiene que ser un profeta. Pero los judíos no creían que él había sido ciego, que había recibido la vista, hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista. Ellos querían estar seguros que verdaderamente ese era el mismo hombre o era un impostor. Entonces les preguntaron diciendo, ¿es este vuestro hijo el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? Sus padres respondieron y les dijeron, bueno, sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego.
Pero como ve ahora, no lo sabemos. O quien le haya abierto los ojos, nosotros tampoco lo sabemos. Edad tiene. Preguntadle a él hablará por sí mismo. Esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. O sea, se quedaba en el limbo, en el aire, porque el único lugar donde ellos se reunían es la sinagoga, para buscar, pues, adorar a Dios. No tenían otro lugar. Entonces ellos mejor trataban de despistar y decir, pregúntenle a él. Por eso dijeron sus padres, edad tiene, pregúntenle a él. Entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron, da gloria a Dios. Nosotros sabemos que ese hombre es pecador. ¿Qué van a saber que Jesús era pecador? Entonces él respondió y dijo, mira, si es pecador, yo no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. ¿De qué era pecador eso? Yo no sé nada. Yo sé que ahora yo veo. ¿Qué mejor evidencia que eso? Le volvieron a decir, ¿y qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? ¿Cómo fue la técnica? Mira, el espíritu religioso siempre quiere saber cómo es la técnica de todo. Pero las cosas de Dios se hacen en fe. ¿De cómo lo hace? Vemos una persona ahí que se está muriendo de un cáncer y de buena primera el Señor lo sana, ni averigua cómo hizo, pero lo hizo. No, es que no puede, ni científicamente un médico puede decir, mira, hizo esto, no, porque es algo que es espiritual y es algo sobrenatural, no tiene explicación mental ninguna, las cosas de Dios son así. Dime cómo abrió el Mar Rojo, imagínate. Bueno, los científicos pueden decir, bueno, vino un aire y una loma que había en el medio, bueno, pueden decir tantas cosas, pero yo sé que abrió el Mar Rojo y por ahí pasó todo el pueblo. Eso es todo lo que yo sé y creo. Él les respondió, mira, ya se les dijo y no habéis querido oír. ¿Por qué lo queréis oír otra vez? ¿Queréis también vosotros hacerle sus discípulos? ¿Quieren ustedes también ser discípulos de este Jesús? Eso se enojaron, ahora se dieron una tremenda enojada a los fariseos. Vamos a ver el versículo siguiente, le dice, y le injuriaron o lo maltrataron, le dijeron, tú eres su discípulo, pero nosotros somos discípulos de Moisés. De Moisés. Cuando Moisés fue un hombre que habló del Mesías, que vio las espaldas del Mesías cuando tuvo aquella visión, aquel monte, aquel hombre que era manso, que amaba a Dios. ¿Cómo que ser discípulo de Moisés? No, esos hablaban por hablar. Nosotros sabemos que Dios le habló a Moisés, pero respecto a ese, no sabemos ni de dónde sea. Respondió el hombre y les dijo, pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. A mí me abrió los ojos. Y ustedes no saben de quiénes son. Ustedes ni saben. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Porque hay un dicho que dice, no, Dios no oye a los pecadores, pero los ama. Porque los quiere rescatar, levantarlos de la condición que está. Los ama. Nosotros a veces nos enseñaron que el pecador, eso ni te acerque porque te puedes contaminar y que eso es lo peor del mundo. Dios los ama porque están confundidos, están ciegos, no ven, no oyen. Necesitan ser levantados, necesitan que se ore, que se interceda, que se cubran. Y este hombre no era mejor. Vamos a ver qué sigue. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. No estaba escrito en el Antiguo Testamento, había ocurrido ese milagro nunca había ocurrido. Si este no viniera de Dios, nada podría ser. Respondieron y le dijeron, tú naciste del todo en pecado porque naciste ciego porque tus padres pecaron. Esa era la conciencia que ellos tenían. Ellos sabían que cuando una persona nacía ciega era porque sus papás eran pecadores. Así como le preguntaron a Jesús, ¿quién pecó, este o sus padres? Tú naciste embarrado en pecado porque mira, naciste ciego, naciste con un defecto. Así que tú vienes arrastrando el pecado de tus padres. Y ahora tú nos enseñas a nosotros. Y lo expulsaron de la sinagoga.
que esa era la cosa más terrible que podía ocurrirle a alguien en ese tiempo, ser expulsado. Porque hoy en día te expulsan de una iglesia y te vas para otra 40.000 iglesias, 40 millones de iglesias. Pero en ese tiempo no. Entonces era muy difícil pasar eso. Pero vamos a ver cómo sigue la situación esta. Ya este hombre había visto, ya lo habían juzgado. Porque mira, hermano, cuando uno tiene un encuentro con el Señor, tu familia te juzga, te critica. Bueno, no sé, a nosotros nos pasó. No sé, quizás a ustedes a ninguno le pasó. Pero lo primero es que se te dan las espaldas a la familia, porque la familia llevan una religión tradicional. Y cuando tú das un pasito de fe, porque tú quieres conocer al Señor más de cerca, entonces te enfilan los cañones. Y te dicen, tú estás renegando de tu fe, de tu religión, de la religión de tus abuelos, de tus tatarabuelos, de tus tatarabuelos, y te dan la espalda. ¿Por qué? Porque ellos consideran que no, que tú tienes que ser fiel a la religión que trae de tu familia. Exactamente pasó aquí. Eso no es nada nuevo. Eso ha pasado por generaciones y generaciones. Eso no es nada nuevo. Y es lo que estaba experimentando este joven. Pero este joven había tenido un encuentro con Jesús. Mira, cuando nosotros tenemos un encuentro genuino con el Señor y quedamos marcados, porque hay personas que tienen un encuentro con el Señor, pero esa semilla cae en un terreno donde hay espinas, y la palabra se hace infructuosa y no crece. Y llega un momento en que, aquí no pasó nada. Pero cuando cae en buena tierra y comienza a germinar la semilla en nuestro corazón, vamos a tener muchos impedimentos. Va a haber impedimento por aquí y por allá. Y va a haber situación en la cual pues vas a tener que enfrentar tu fe y la ninguna fe de los demás. Y te van a enfilar los cañones. Y es lo que le pasó a este muchacho. Hasta sus padres dijeron, no, pregúntale a él, nosotros no queremos que nos voten de la sinagoga. Pregúntele a él, es grande para que ustedes le pregunten a él. Jesús se enteró de esto. Él no sabía quién era Jesús. Él nunca había visto a Jesús, él era ciego. Él no sabía, sabía que se llamaba Jesús. Eso era todo. Jesús se enteró. ¿Qué no se entera el Señor de lo que nos pasa? ¿Tú crees que a veces no se entera? Dice, tus lágrimas están en mi redoma. Hasta las lágrimas que tú botas, para el Señor no es desecho, es de valor. O sea que hasta eso. Tus cabellos están contados, hasta el cabello que se te cae todas las mañanas cuando te peinas, si se te cae, el Señor los tiene contados. O sea que nosotros, si vamos a ver realmente la actitud de nuestro Dios como un Padre perfecto, vamos a darnos cuenta que estamos amparados, estamos cubiertos, el Señor nos cubre en su gracia, en su misericordia, en su verdad, en su amor, aún sin merecerlo, porque a veces ni lo merecemos, porque a veces ni nos acordamos. Pero el Señor no se lo olvida. Dice, ¿se olvidará la mujer de lo que dio a luz? Así no me olvidaré yo de vosotros. ¿Sí? Te tengo esculpida, dice, te tengo esculpida en mis manos. Lo primero que nosotros nos vemos por la mañana es nuestras manos cuando nos lavamos la cara, ¿verdad? Es nuestras manos. El Señor dice, te tengo esculpido en mis manos. Eres la niña de mis ojos. ¿Cuántas cosas tan lindas nos dice el Señor? Si tú nunca nadie te dice un piropo, abre ahí las escrituras y vas a ver cuántos piropos te lanza el Señor. Y todo es verdad, no es de aquí para allá. Porque esta mañana me dieron un piropo, ¿verdad? Un hermano. Y yo contenta porque ya piropo no recibo. Solamente del Señor, ¿verdad? Bueno, y alguna vez de Pablo. Pero ya no es fácil recibir piropo a esta edad ya, ¿verdad? Pero el Señor no le importa la edad que tiene. El Señor sabe lo que tú estás pasando y lo que tú realmente has sido golpeado. Y el Señor se enteró que este ciego había sido expulsado de la sinagoga. Él tenía que presentarse porque no sabía quién era Jesús. Le decía, no, Jesús pasó por aquí y se fue para allá, para Nazaret, está por allá por Betania, y Jesús no paraba. Él iba para un lado y para el otro, él no paraba. Ese hombre caminó millas de millas de millas esos 3 años y medio. Él tenía que caminar toda la Palestina. Y no, él pasaba por las ciudades, iba a la otra ciudad, iba a otra ciudad, y así era su trabajo, lo que el Padre le había mandado hacer. En el verso 35 dice, oyó Jesús que lo habían expulsado.
y lo buscó. Y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Ya él veía. ¿Crees tú en el Hijo de Dios? Él dijo, ¿quién es, Señor, para que yo crea en Él? ¿Quién es? Porque no lo he visto, apenas estoy aprendiendo a ver con mis oídos naturales, mis ojos naturales, porque yo no oía, no veía. Le dijo Jesús, pues le has visto. Y el que habla contigo, Él es. Ese hombre, ¿sabe lo que hizo ese hombre? Creo, Señor, y le adoró. Ahí se abrieron sus ojos espirituales. Creo, Señor. Ahí no se puso a decir, ay no, yo me imaginé que tú ibas a ser de 6 pies y medio, que tú ibas a tener no. Creo, Señor. Ya ese hombre había tenido la experiencia de la mano de Dios en él. Ya no tenía que ver para creer. Bienaventurados los que sin ver creyeron. Nosotros no tenemos hoy que ver, que venir Jesús aquí y decir, yo soy Jesús, para que nosotros, ahora sí creo. ¿Verdad que no? Ya no, nosotros no tenemos. ¿Por qué? Porque tenemos la experiencia del cambio de vida en nosotros. Sentimos su presencia, sentimos su consuelo cuando necesitamos consuelo. Y nosotros decimos, Señor, ayúdame, tu mano. Y sentimos algo que no tiene explicación, no hay psiquiatra, ni psicólogo, ni loquero que pueda decir, esto es así, esto es así, esto es así. Sentimos una paz y decimos, caramba, esto es la presencia de Dios. ¡Qué tremendo! No tuve que ver para creer, porque estoy sintiendo eso. Y esta fue la experiencia que tuvo este ciego. Cuando vio a Jesús, ya que lo vio delante de él, ya, mira, hermano, no necesitaba ya ni verlo. Lo adoró. La culminación del amor es la adoración. Cuando tú amas intensamente, lo único ya más que tú puedes hacer es postrarte. La adoración en ese tiempo, ellos se postraban y ellos adoraban. Y rendían pleitesía a aquel que estaba ahí. Y ahí dice, y le adoró. Dijo Jesús, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven, sean cegados. Allá se quedaron los fariseos todos ciegos, y decían que veían. Ellos decían que veían. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron, ¿acaso nosotros también somos ciegos? Les cayó el 20, les cayó el 20. Jesús les respondió, mira, si fuera ciego no tendrían pecado, pero ahora porque ustedes dicen, vemos, vuestro pecado permanece. Ya ustedes están conscientes de que a mí han visto a mí y que no ven al Padre. Pero Jesús le dijo muy fácilmente cuando Tomás le dijo, Señor, nomás nos muestras al Padre y nos basta. Ya con eso nosotros no nos queda una pizca de duda, porque a veces venían ondeadas de duda. A veces nos han llegado a nosotros ondeadas de duda cuando somos probados en la fe. Cuando nos duele aquí, nos duele allá, o vemos otro que está pasando una situación y tenemos un chorro de fe y de buenas a primeras la fe. Porque vemos algo que parece que nomás no. Y como que la fe quiere retroceder y ahí estamos luchando ahí con la fe, ¿verdad? No, fíjate que este hombre no. Este hombre no. Nosotros necesitamos eso, ¿sí? Pero por esa razón, dice el Señor, porque separados de mí nada podéis hacer. Tenemos que estar unidos, como dice, atachados, como dicen ahora en el idioma cibernético. Atachados, estamos atachados, bien atachados ahí al Señor para que ni lo alto, ni lo bajo, ni lo presente, ni lo porvenir, ni la situación, ni el gobierno, ni los ángeles, ni los potestades, nada nos va a separar del amor de Dios. Pero si tú no estás unido al tronco, hermano, el viento arrecia. Y quizás, como dice, el viento te deja todo espeluzado, pero ahí estás ahí. Ahí estás unido ahí al tronco. Aunque el viento te quiera arrancar, pero estás unido al tronco. Y el Señor dijo que esta era la única garantía para poder sobrevivir en medio de lo que estamos sobreviviendo en este tiempo que nos ha tocado vivir. Dice, porque a vosotros les he dado ver lo que los profetas no vieron. Esto es lo que los profetas no vieron. Y nosotros lo estamos viendo, hermano. Que ciegos, personas que tú dices, eso no lo cambia nadie, de buenas a primeras tiene un encuentro con el Señor, y son otros. Y tú dices, pero ¿qué cambio?
¿Cómo cambió? No sé, ni investigues, pero cambió porque el Señor ahí visitó ese corazón. Y entonces ya comenzaron a ver, a darse cuenta. Cuando la fe en nosotros se va disminuyendo, viene la prueba, porque en la prueba es donde se descubre el grado de fe que hay en ti. Hay personas que cuando viene la prueba, entonces dicen, bueno, ¿por qué a mí? ¿Por qué yo? Ay, si hay tanta gente mala en el mundo, ¿por qué me tiene que pasar a mí? ¿No? Ese es cuando la fe está tratando de ver por los ojos naturales. Pero cuando empezamos a ver por los ojos espirituales, Señor, pues, ¿qué me quieres enseñar con esto? Porque el Señor te está enseñando, estamos en una escuela, en la escuela de la vida, hermano. Este ciego para todo el mundo era uno que había nacido en pecado. Para Jesús, no, era para que la gloria de Dios se viera. ¿Qué diferente concepto es? ¿Qué concepto más diferente? ¿Qué concepto sin ningún tipo de favoritismo o simplemente de un tipo de racismo? Nada de eso. En el Señor siempre es misericordia. Cuando vemos un caso así. Entonces, la fe en nosotros se prueba en muchas formas. Y ahí es donde se va a garantizar realmente hasta dónde estás viendo espiritualmente. El poder ver espiritualmente es la garantía que nos da a nosotros de caminar efectivamente, siendo efectivo como estamos caminando. Dice aquí, quiero que leamos un momentito ahí en 2 de Pedro, el capítulo 1, cuando el apóstol Pedro y todos los apóstoles, bueno, pues ellos fueron llenos del Espíritu Santo, ellos comenzaron a darse cuenta, a abrírsele esos sellos espirituales, ¿no? Que en los cuales ellos estaban, pues, a veces en las luchas de sus dudas, a veces si será el Mesías, sí, no, si camina por las aguas el Mesías, pero a veces dudaban, hermano. Porque Jesús era tan natural, era una persona natural que se cansaba, que comía, que andaba, que para ellos siempre habían pensado que el Mesías era más sobrenatural. Pero era como uno de nosotros. Pero cuando él ponía el dedo, él lo decía, si por el dedo de Dios he hecho yo fuera demonios, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y ellos decían, ¿quién es este que los demonios se sujetan? ¿Cómo? Es que mira, es que es tremendo. Ellos hacían exorcismo, pero no era así como Jesús que venía a Tebas, cuando fue a ver a aquel hombre que se llamaba Legión, que tenía 2000 demonios, y Jesús le dijo, fuera. Y se fueron aquellos puercos. Y aquel hombre que había perdido la razón, le volvió la razón y ya estaba completamente restaurado. Y eso era impactante. Eso era impactante, esas cosas les hacía ver a ellos que verdaderamente este hombre pues tenía un poder increíble, nadie había hecho eso, pero eso ahora el Señor lo tiene reservado para este tiempo. Dice, cosas que ojo no vio, ni oído yo, es lo que Dios tiene preparado para aquellos que le aman. Y esto está haciendo ahora para este tiempo, porque este es el tiempo, hermano, de la restauración de todas las cosas. Lo único que tenemos es un choque contra la incredulidad tan fuerte y contra el sistema religioso, igualito como que tuvo Jesús. No crean que es diferente, igualito. Y una de las cosas que más se opone es a veces nuestra mente natural. ¿Qué te dice? No es así. ¿Sabes por qué? Porque como nunca en este tiempo tenemos tanto informe para la mente. Todo está equipado aquí. Y el Señor está realmente restaurando de una mente natural a una mente espiritual. Entonces estamos nosotros en esos dos puentes, en el cual estamos nosotros viendo lo natural y lo espiritual. Pero va a ganar lo espiritual, porque para eso el Señor lo capacitó, para que gane lo espiritual. Dice aquí en 1 de Pedro, capítulo 1, verso 3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia, dice, nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible
incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. ¿Sabe que estamos viviendo el tiempo postrero? Ese es el tiempo que estamos nosotros viviendo ahora. En lo cual os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Para que sometida a prueba, dice, vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, en gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo. Esta alabanza que estamos nosotros presentando ahora, que es una alabanza que sale del corazón, porque por muchos años se cantó, sí, en la iglesia, pero ahora la alabanza está siendo diferente, está teniendo más vida, porque estamos teniendo una relación más íntima con Dios. Cuando verdaderamente tú has tenido una relación íntima con Dios y tú sabes que Él es y que Él habita en ti, porque este es el misterio que estaba reservado desde antes del tiempo de los profetas, que nadie sabía cómo iba a ser la cosa, y es que Cristo ya no iba a estar afuera, sino iba a estar adentro. Dice, esta es la esperanza que nadie se imaginaba, el misterio escondido desde los siglos, y que no fue ni siquiera ni revelado ni a aquellos santos profetas, que iba a ser Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Que ya no iba a ser un Cristo, un Dios afuera, un Dios que la gente iba a postrarse y tu Dios y extender su mano, ayúdame, no, ya iba a estar dentro. Entonces, esto era un misterio impactante, porque como un Dios tan grande iba a habitar un corazón. Esto a los profetas le era muy grande para entender esto. El Señor me dio la visión que ya estaba ahí. Sí, para eso, ese es el misterio revelado para este tiempo. Cristo en vosotros, que es la esperanza de gloria. Y esto es lo que Él está diciendo, para que el tiempo que se empieza a manifestar la vida de Dios en nosotros, estemos nosotros apercibidos de que no es algo externo, es algo interno. Y que la autoridad no la ha dado a nosotros, a su pueblo. O sea que estamos nosotros apenas digeriendo esto. Es como el que ha comido una comida muy rica, muy sabrosa, y la come así, aquel que la disfruta. Y ay, qué rico está esta pierna asada, ay, qué rica está, qué rico, ¿verdad? Y la disfrutamos así. Estamos en ese tiempo que estamos disfrutando lo que estamos comiendo. Es necesario que lo disfrutamos, porque esto no lo pudieron disfrutar ni siquiera ni los profetas y los que fueron antes que nosotros. Dice, muchos de estos alcanzaron grandes proyectos en Dios, pero no alcanzaron lo prometido. ¿Por qué? Queriendo Dios dárnoslo a los postreros. Nada, son las ocurrencias de Dios. Nosotros no somos quien para decirle, Señor, ¿y por qué no se lo diste a ellos y a nosotros nos diste algo más sencillito? Algo más digerible. No, porque Él nos está capacitando para eso. Dios nos ha dado a nosotros ojos para ver espirituales y oídos para escuchar a su espíritu. Nos ha dado capacidad para poder escuchar lo que realmente necesitamos escuchar. Cuando vemos aquí en Colosenses 1, verso 26, vamos a ver en Colosenses 1, verso 26, cuando dice el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. El misterio oculto. Dios ocultaba muchos misterios, pero todo, ¿recuerdan ustedes, hermanos, cómo lloraba Juan porque los sellos no se podían abrir? No había quien encontrar quien pudiera abrir los sellos. Dice, lloraba yo mucho, porque no se encontraba nadie que pudiera abrir la realidad y el misterio de Dios. Y le dijo, no, aquí el Cordero de Dios, el León de Judá, el que ha vencido, Él puede abrir esos sellos. Y esos sellos están en nosotros, hermano. No lo vayas a ver allá en la Patagonia, ni no. Está en nosotros. Esos sellos están en nosotros y tienen que ser abiertos. Y ya el Señor los abrió. Pero yo soy la que responsable de que le tome conciencia de esos sellos en nosotros. Y es el misterio de Dios
que le está revelando en misterio a sus hijos. Dice, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. A quien anunciamos amonestando a todo hombre, enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, llevados al diseño de Dios. Tú dices, uy, esto es una meta muy alta. Eso es lo que dice ahí. Y eso es lo que el Espíritu Santo nos está enseñando. Llevando a su diseño, su perfecto diseño, así como le hizo el ojo al hombre, cogió lodo, así como lo hizo en lo natural, así lo está haciendo en lo espiritual. Te puede abrir los ojos para darte cuenta. Dice, por fe andamos, no por vista. El justo andará a través de la fe. A través de la fe. Ese es el justo, el que puede ver cuando nadie ve. El que puede decir, sí, el Señor todo lo puede. Todo lo puede, como decía el apóstol Pablo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo. Un hombre que había sido apedreado, que había pasado por 3 veces le dieron 39 latigazos. Ese hombre pasó. Que tú dices, como yo no sé cómo el apóstol Pablo sobrevivió a todos los maltratos que recibió por causa del nombre. Fue apedreado. Nadie salía vivo de un apedreamiento. Nadie. Y él se sacudió el polvo y siguió caminando. Y tú dices, pero qué cosa, qué tremendo, que la fortaleza de la fe que había en él, porque él sabía a lo que había sido llamado. Y él sabía que había sido llamado a algo superior, a algo grande. Por eso él escribió todas estas cosas gloriosas, porque le tocó. Y él dice, y ahora prepárense, porque es el tiempo que nos está tocando a nosotros. Ya no es el tiempo como estábamos antes. La gracia de Dios me sustenta. Cada uno hace lo que le venía en gana. El pueblo de Dios hacía lo que cada uno creía que estimaba conveniente. Y cada uno vivía en la ignorancia de su andar, con las consecuencias de la ignorancia, porque a veces tenemos consecuencias por caminar en ignorancia, ¿sabes? Y tenemos consecuencias, porque caminamos erróneamente y sembramos y recogemos erróneamente. Pero ahora aprendemos a sembrar. Ahora sabemos que nuestra vida es una siembra para recoger, que lo que estamos sembrando estamos recogiendo. Ya estamos teniendo un concepto diferente, ya podemos caminar en la fe. Es diferente como el Señor ahora nos está capacitando, hermano. No desperdiciemos este tiempo, este es un tiempo glorioso, un tiempo que nos ha tocado vivir, que ellos no pudieron vivir y a nosotros nos ha tocado. Es como dice, la suerte nos tocó a nosotros, no es la suerte, es la bendición de lo que nos ha tocado a nosotros vivir en este tiempo, que es glorioso. Como dice el Señor, y este será tiempo como en los días de Noé. Cuando le dijeron, Señor, ¿cómo va a ser el tiempo cuando tú te manifiestes? ¿O va a ser como en los días de Noé? Ay, Señor, no pudiera ser un tiempo mejor, porque en los días de Noé no había nadie que sirviera para nada. Tanto fue así que destruyó la tierra por agua. Y cuando los discípulos dijeron, Señor, óyeme, pero eso está tremendo. Dice, oh no, también va a ser como el tiempo de Lot. Cuando el tiempo de Sodoma y Gomorra, que aquello era un desastre. Dice, será así. Va a haber un contraste de tiempo. Mientras más malos los tiempos, mejores los tiempos en el pueblo de Dios. Un contraste de noche y día. Un contraste de tinieblas y luz, para que se vea la luz de Dios en este tiempo. Es un contraste lo que estamos viviendo. Entonces, en medio de este contraste, dice el Señor, no dejes de brillar. Y el Señor lo dijo, en medio de ese contraste, el Señor decía, porque yo soy la luz, y la luz vino a dar luz a los que están en tinieblas. Si nosotros verdaderamente estamos ahora corriendo como el resto del mundo diciendo la cosa está mala, cada vez está peor, no sé a dónde vamos a llegar, los políticos cada vez están peores, la situación está horrible, nosotros vamos a seguir cantando ese canto, ese corrido, ¿no? Si es mexicano o guajiro, punto guajiro. Vamos a estar corriendo como los demás. Va a estar malo, pero nosotros no somos anunciadores de malas noticias, sino de buenas. Somos anunciadores de buenas nuevas. Entonces, estamos nosotros viviendo en 2 aguas, pero vamos a mantenernos en las aguas de vida para poder proyectar verdaderamente lo que Dios quiere que tú proyectes.
Si estamos en medio de, por ejemplo, a veces en los trabajos que hay tanta presión y estas maldiciones por aquí, estas maldiciones por allá. Yo me acuerdo, yo trabajaba en una oficina que había una gente ahí que hablaban pues así como pachuco, ¿no? Yo no sabía ni qué cosa era pachuco cuando llegué aquí. Y decían palabras feas y todo. Y llegó un momento que dije, ay Señor, cuánto quisiera trabajar en medio de gente cristiana. Y en eso uno de los que estaba atrás, que era los más maldicientes que había, empezó a cantar, porque era Navidad, empezó a cantar, venid adoremos. Yo dije, ay, él no sabía ni lo que estaba cantando porque eso estaba oyéndose en toda la radio. Y empezó a cantar, venid adoremos, ven. Y yo dije, Señor, verdaderamente estoy pidiéndote algo que no, si yo soy luz aquí, ¿verdad? Yo no vengo a que me den luz de ellos. ¿Qué luz me van a dar ellos si ellos están en su mundo? Yo soy la que puedo darle luz, porque la luz de Él está en nosotros. Ahí nunca se me olvidó esa experiencia. Yo dije, jamás me vuelvo a quejar. Más nunca me quejé en ese trabajo, porque me di cuenta que verdaderamente tú has sido llamado para dar esa luz que ellos no tienen. Son ciegos, no ven. Y si dice que ven, más ciegos son todavía. El Señor vino a abrir ojos de ciego, pero ojos espirituales. Él lo hizo en lo natural también, pero vino a abrir ojos para que podamos nosotros ver lo que ellos no ven. Cuando ellos te dicen, mira, como esto, que yo no sé, como la palabra que tiene que salir de nosotros, una palabra de luz, de experiencia, una palabra de esperanza, una palabra que realmente levante y no tumbe, porque si va a tumbar, mejor no abras la boca. Pero si vas a levantar, abre tu boca y levántale. Pero únete en esa fe. Por fe andamos, hermanos, no andamos por vista. El Señor vino a abrir ojos de ciego y Él sigue abriendo ojos de ciego. Por eso, en la iglesia última, que es la iglesia de la Odisea, en Apocalipsis, el Señor les manda que compren colirio para que vean. ¿Por qué? Porque ellos habían llegado a un estándar espiritual tan alto que empezaron a enfatuarse, a decir, ya nosotros nos hemos enriquecido, ya no tenemos necesidad de nada, ya sabemos mucho. No es saber, hermano, es experiencia con Dios, no es conocimiento. Podemos nosotros, hay monjes que conocen más que todos nosotros, porque se han dedicado toda la vida a leer libros. Recuerdan el hermano Enoch, que dice que eran montañas de libros, y estudiaba libros y libros y libros y libros. No es eso. Es nuestra experiencia lo que es. Cuando le habló a la iglesia de la Odisea, que es la séptima iglesia de Apocalipsis, le dice, yo te mando que compres colirio para que veas, porque estás pobre, ciego y desnudo, porque dice, me he enriquecido, no tengo necesidad de nada, y eres un pobre, estás en una condición pobre, porque en el momento que decimos, yo no necesito a Dios, yo sé que Dios ya, pues el Señor murió por mí, yo no necesito más. Estoy en esa misma condición. Nuestra relación con Dios no es una relación de un día, es una relación constante. Y no quiere decir que estés ahí en una orillita de tu casa arrodillado orando 24 horas y no hacer nada. No. No, porque hay gente que cree que es así, ¿no? Hay monjes que ahí están ahí. Una vez fuimos aquí a un monasterio hablarle del evangelio a un montón de monjitas aquí, porque había unas monjas cubanas, y nos dijeron, hay unas monjas cubanas, para allá íbamos nosotros a evangelizar a las monjas cubanas. Y cuando llegamos allí dice, no, estamos en nuestra celda rezando. Ellos dicen así en su celda, ¿no? Estamos en nuestra celda ahí rezando. No, hombre, ahí nos pusimos a compartir, recibieron al Señor. Fue una cosa tremenda, un monasterio que es por acá atrás, ni me acuerdo dónde está, por allá por el sur. Y fue de mucha bendición. Pero ellas decían, tenemos que ir a rezar a nuestra celda. Ellos le dicen así, esa expresión. No es que te metas en unas celdas. No, yo 24 horas ahí, tú estás dedicado. No, hermano, es nuestro vivir diario. Es nuestro vivir diario, el choque con el tratar con esto, el criar los hijos, la paciencia con el esposo, con la suegra, con la del vecino, con la escuela, con los maestros. ¿Cuántas veces tenemos nosotros que rozar con tanta gente y tenemos que echar mano a la fe? Cuando tú dices, ¿tu hijo está mal? No, mi hijo está bien. ¿Quién te dice? No, va a estar mejor. No podemos dejar que nos envuelvan, sino si la luz que está en ti tiene que brillar a los demás también.
Por eso le dijo, en Apocalipsis, vamos a terminar ahí ya. Si hoy tienes esa condición, yo te pido también que tú consigas un poquito de colirio. El colirio es el Espíritu Santo, ¿sabes? Es el Espíritu Santo el que nos puede abrir los ojos. Vamos a ver en Apocalipsis capítulo 3, verso 17, dice, tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. No está hablando de riqueza natural. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto te ruego, te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, vestiduras blancas para vestirte, que habla de lo que es la santidad en el Señor, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio, para que veas. Ese colirio realmente lo capacita el Espíritu Santo de Dios. Para esa razón Jesús murió, para repartir su espíritu en todo. No, él no murió en balde, de decir yo morí, bueno, porque tengo que morirme. No, él murió con una razón. Y poder repartir su espíritu. Y que hoy el espíritu nos capacita para entender, para ver, para saber aquellas cosas que aún los profetas no podían, aún indagando, no encontraban cómo iba a ser Dios para que todo el mundo lo escuchara. Cuando ahora nosotros sabemos que escucharlo es porque está en cada uno de nosotros. No hay otra forma de poder escuchar a Dios si no está en nosotros. O sea que nosotros sabemos que está en nosotros. Hay personas que el Señor, es decir, les ha hablado, Dios está en la gente. Para esa razón Jesús murió, para poder habitar en todos y que fuera en Él, en todos y por todos. Y hoy que nosotros podemos entender esto, hermano, nos garantiza una calidad de vida diferente a la calidad de vida que nosotros hemos caminado o hemos andado. Lleno de errores y llenos de ignorancia y completamente ciego. Si hoy tú quieres ver, no tienes que decirle, pero yo te digo que sí tienes que decirle, Señor, que vea. Todos los ciegos que se acercaban a Jesús le decían, Señor, que vea. Aquel anciano que le gritaba, hijo de David, ten misericordia de mí, hijo de David. Y gritaba tanto que todo el mundo hasta lo empezaron a regañar. Ten misericordia de mí. Y Jesús viró y le dijo, ¿qué quiere? Pues que vea. El Señor va a responder a tu petición. Él responde a tu petición porque Él vino a dar vista a los ciegos. ¿Sí? Pues Señor, yo quiero ver. Que vea. Y el Señor lo sanó. Y vio y supo que Él era el hijo de David. Nadie había dicho así a Jesús, el hijo de David, sino aquel ciego, a veces que es el ciego natural para darse cuenta. Nadie le decía a Jesús, el hijo de David. El hijo de David era una de las profecías más fuertes, donde se sabía que de las espaldas de David nacería ese Mesías. Porque fue la palabra que le fue dicho a David. De tus lomos saldrá el Mesías. Y este hombre le dice, hijo de David, yo sé que tú saliste de los lomos del rey David, yo sé que tú eres el Mesías y que tú ibas a abrir los ojos a los ciegos, ábreme los ojos. Dios le abrió los ojos, Jesús, que es Dios. El Señor lo puede hacer. Vamos a ponernos en pie. Si hoy tú no ves todavía y todavía estás en luchas por las cosas naturales que tú estás viendo, porque sabes que dice que Lot se angustiaba por lo que estaba viendo alrededor. Lot vivió un tiempo horrible, pero no diferente a lo que estamos viviendo nosotros. Lot vivió un tiempo en que ya allí se había cambiado completamente la forma. Hombre con hombre, ya no había orden familiar. Sodoma, Gomorra, Edma y Zeboín, 4 ciudades fueron destruidas. Porque se había cambiado el orden, había entrado un humanismo como el que hay ahora. Y el corazón de Lot se dolía y clamaba a Dios, y Dios lo escuchó. Fíjense, qué tremendo, en esos días estamos nosotros viviendo. El poder ver en medio de tanto ciego que hay alrededor de nosotros, el poder ver por los ojos de la fe. Así que si todavía no podemos ver, tú vas a clamar al Señor y le vas a decir, Señor, que vea, yo quiero ver. Si verdaderamente yo quiero ver, yo quiero cada vez ver más,
Yo quiero conocer más. Los tiempos son malos, pero yo quiero ver. Yo quiero ver aquellas cosas que Dios nos está trayendo. Yo quiero escuchar, quiero que mis oídos espirituales sigan abiertos para descubrir todas estas cosas. Yo quiero. Señor, nosotros queremos en esta mañana que la verdad tuya sea más fuerte que todas las verdades que pueda el ser humano, Señor, presentar a su forma delante de ti. Pero la verdad tuya permanece para siempre. Tú dices, tu palabra es verdad y mi palabra permanece para siempre. Y nosotros, Señor, en este día estamos conscientes de eso. Señor, si realmente tú sabes quién ha sido ciego de nacimiento, pero tú sabes también, Señor, quién ha sido ciego porque no se ha despertado, Señor, todavía ese deseo, Padre, de buscarte a ti. Pero que en este día, hoy se despierte ese deseo, porque a través de esta luz, Señor, es que vemos tu luz. Necesitamos esta luz, Señor, que eres tú, Padre, y donde podamos nosotros desarrollar en medio de todo lo que estamos viviendo esa verdadera luz, para que alumbre a todo hombre. Esa es la palabra que tú, Señor, trajiste. Y esta luz alumbrará a todo hombre. Y así como yo soy la luz del mundo, vosotros sois la luz del mundo. Y tú nos dejaste este tremendo trabajo para este postrer tiempo, el tiempo que más oscuridad está viniendo sobre la tierra, Señor. Este es el tiempo que tu luz va a brillar como nunca, Padre. Y nosotros queremos ser participantes de esa luz. Y en esta mañana, Señor, aquí yo te pongo a todos mis hermanos, Señor, y todos aquellos, Padre, que están escuchando a través de internet, a través de todas estas fuentes, Señor, de comunicación, de que tú seas, Padre, el que abras estos ojos espirituales y comenzar nosotros a ver el plan tuyo perfecto, Señor, tu verdadero diseño en un pueblo que quiere ser a tu imagen y semejanza, Señor, como en aquellos tiempos gloriosos, Señor, en que un pueblo se hablaba de un pueblo glorioso, pero en este día, en el tiempo del cumplimiento, estemos nosotros en pie en medio de este cumplimiento, Señor. Nosotros bendecimos a todo tu pueblo en esta hora, Señor. Gracias por los testimonios que tú traes. Gracias por los testimonios del Antiguo Testamento, por todos los testimonios de este Nuevo Testamento desde que tú llegaste aquí a la tierra hasta el día de hoy, Señor. Y no sabemos mañana cuánta gloria más vamos a experimentar, pero estamos dispuestos a seguir lo que tú empezaste, porque tú comenzaste la buena obra y no la vas a terminar hasta el último día, Señor. Te bendecimos en esta mañana y te damos gracias por tu amor inefable sobre tu pueblo, Señor. Te adoramos y bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Gracias, Jesús. Gloria al Señor.